Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una noticia que de verdad los va a sorprender, y créanme, no se la van a ver venir. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha tocado el corazón de muchos y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el mundo del famoso actor turco Kerem Bürsin, y les adelanto, la noticia que vamos a compartir es de esas que te hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy sobre Kerem Bürsin en vivo, va a ser algo que no esperaban. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia. El título ya nos da una pista bastante intrigante: Kerem Bürsin llora en vivo, su noticia te sorprenderá. Y sí, lo que vieron es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Imagínense la escena, un evento público, luces, cámaras, y de repente, uno de los actores más queridos de Turquía, un hombre conocido por su carisma, su profesionalismo y su fuerza, se emociona hasta las lágrimas en pleno directo. ¿Qué pudo haber sucedido para que Kerem Bürsin, a quien normalmente vemos tan seguro y sonriente, se derrumbara de esa manera? Esa es la pregunta del millón y hoy vamos a intentar responderla, o al menos, a ofrecerles la información más completa y contrastada que hemos podido recopilar. Para entender la magnitud de este momento, es importante recordar quién es Kerem Bürsin. Para quienes no lo conocen, Kerem es un actor turco que ha conquistado el corazón de audiencias a nivel internacional gracias a su talento y a su personalidad magnética. Saltó a la fama con series como Güneş y Beklerken y, por supuesto, la que lo catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, donde compartió protagonismo con Hande Erçel, una pareja que generó una química increíble y que, por supuesto, también alimentó muchos rumores y especulaciones. Kerem es conocido por ser un actor muy dedicado, apasionado por su trabajo y por los proyectos en los que se involucra. Además, fuera de las cámaras, es una persona que se ha mostrado siempre muy transparente y cercana a sus fans, compartiendo aspectos de su vida personal y sus pensamientos a través de sus redes sociales. Por eso, ver una reacción tan emotiva como la que presenciamos, en un contexto en vivo y público, es algo que sin duda genera mucha curiosidad y preocupación. Ahora, ¿cuál es la noticia que pudo haber provocado esta reacción tan intensa? Las especulaciones han sido muchas y, como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan. Podría ser algo relacionado con su carrera, un proyecto que se ha cancelado, un nuevo papel que lo ha conmovido profundamente, o quizás algo más personal. En el mundo del entretenimiento, los actores viven bajo un escrutinio constante y sus emociones, sus vidas, a menudo se convierten en tema de conversación y debate público. Y cuando una figura tan pública como Kerem Bürsin se permite mostrarse vulnerable, las reacciones son inevitables. La noticia específica que ha generado todo este revuelo gira en torno a un evento reciente donde Kerem estaba participando. Los detalles exactos varían según la fuente y la perspectiva, pero el común denominador es que durante su intervención, y ante el público y las cámaras, Kerem no pudo contener las lágrimas. Se dice que el motivo principal detrás de su conmovedora reacción fue un homenaje, un reconocimiento, o quizás una noticia inesperada relacionada con un proyecto muy especial para él. Algunos reportes sugieren que se trataba de un proyecto benéfico en el que está muy involucrado, y las palabras que se pronunciaron o los testimonios que se compartieron durante el evento tocaron fibras muy sensibles. Pensemos en las posibilidades. Kerem Bürsin ha demostrado ser una persona con un gran corazón y con una fuerte conciencia social. Ha participado activamente en campañas de concienciación y apoyo a diversas causas. Es posible que en este evento se haya hablado de situaciones realmente difíciles, de personas que están pasando por momentos complicados, y que la empatía de Kerem se haya desbordado. Ver a alguien tan fuerte y carismático mostrarse tan vulnerable nos recuerda que, detrás de la fama y la imagen pública, hay un ser humano con sus propias emociones y sensibilidades. Otra posibilidad es que la noticia estuviera relacionada con un miembro de su familia o un amigo cercano. En el mundo de las celebridades, es común que se mantengan ciertos aspectos de la vida privada en reserva, pero a veces, las circunstancias nos obligan a compartir nuestras emociones. Si la noticia era de índole personal y muy conmovedora, como podría ser un aniversario importante, un recuerdo agridulce o un evento, o relacionado con la salud de alguien querido, entonces su reacción en vivo sería completamente comprensible.
También está la opción de que la noticia esté ligada a un logro profesional que lo haya tocado de una manera muy profunda. Quizás se anunció el éxito rotundo de un proyecto en el que puso todo su empeño y dedicación, un proyecto que significó mucho para él a nivel personal y artístico. O tal vez se le otorgó un premio o reconocimiento muy especial que lo hizo sentir abrumado por la gratitud y la emoción. Los actores al final del día son artistas que ponen el alma en cada personaje, y cuando ese esfuerzo es reconocido de una manera tan significativa, es normal que las emociones afloren. Lo importante aquí, más allá de la especulación, es la humanidad que Kerem Bürsin demostró. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades mantengan una imagen de invulnerabilidad, él eligió permitirse ser vulnerable, permitirse sentir y mostrarlo ante el mundo. Y eso, en sí mismo, es una noticia que merece ser contada. Nos enseña que todos tenemos nuestros momentos, nuestras luchas y nuestras alegrías, y que la autenticidad es algo valioso y admirable. Ahora, vamos a intentar dilucidar un poco más los detalles que han circulado. Según diversas fuentes y reportes de prensa turca, el evento en cuestión fue un evento de caridad o una gala benéfica. Kerem Bürsin, como embajador o participante activo, estaba dando un discurso o compartiendo unas palabras. En ese momento se proyectó un vídeo o se compartió un testimonio que impactó profundamente al actor. Se habla de que el vídeo mostraba historias de niños o personas que están luchando contra enfermedades graves, o que están en situaciones de extrema necesidad. Y ante esas imágenes, ante la realidad cruda que se estaba presentando, Kerem no pudo contener la emoción. Imaginen la escena, el silencio expectante del público, las luces tenues, y de repente, un torrente de emociones en el rostro de uno de los actores más queridos. Los reporteros presentes captaron el momento y, como era de esperar, la noticia se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos expresando preocupación y apoyo hacia Kerem, otros debatiendo sobre las posibles causas, y algunos, como siempre, intentando sacar provecho de la situación. Pero lo que resalta de manera significativa es la reacción de la mayoría de los fans y del público en general. Lejos de criticar o juzgar su llanto, la respuesta predominante fue de empatía y admiración. Muchos elogiaron su autenticidad, su conexión con la realidad y su capacidad para conmoverse ante el sufrimiento ajeno. Verlo llorar nos recuerda que todos somos humanos, comentaban muchos en redes sociales. Su empatía es inspiradora, decían otros. Este tipo de reacciones son un reflejo de la conexión que Kerem ha logrado establecer con su audiencia, una conexión que va más allá de sus papeles en la pantalla. Analizando más a fondo las posibles razones de su llanto, se rumorea que el proyecto benéfico en cuestión podría estar relacionado con una causa que él apoya desde hace tiempo, o quizás una iniciativa que involucra a personas que él conoce o que han sido parte importante de su vida en algún momento. Cuando uno se involucra de corazón en una causa, las historias de quienes se benefician de ella, sus luchas y sus triunfos, pueden llegar a ser increíblemente conmovedoras. Además, es importante recordar que la vida de un actor no es fácil. Las largas horas de rodaje, la presión mediática, los sacrificios personales, todo esto puede generar un desgaste emocional considerable. Y a veces, en medio de todo ese torbellino, un momento de reflexión o una noticia inesperada puede desencadenar una respuesta emocional. La noticia específica que desató su llanto en vivo, y que según los rumores más fuertes estuvo ligada a un evento benéfico en Estambul, se centró en las historias de niños con cáncer. Se dice que durante el evento se proyectó un documental o se compartieron testimonios desgarradores de niños que están luchando contra esta terrible enfermedad, sus familias y los esfuerzos que se están haciendo para ayudarles. Ver la valentía de estos pequeños, la fortaleza de sus padres, y la importancia vital de la investigación y el apoyo médico, pudo haber sido demasiado para Kerem. La empatía es una cualidad poderosa, y cuando un artista la demuestra de forma tan genuina, conecta profundamente con su audiencia. Kerem Bürsin, al permitirse mostrar esa vulnerabilidad, no hizo más que reafirmar el cariño y el respeto que sus fans le tienen. No se trata de debilidad, sino de fortaleza humana, de la capacidad de sentir y de conmoverse ante el sufrimiento. Es posible que en ese momento Kerem estuviera recordando a alguien cercano que haya pasado por una situación similar, o simplemente la magnitud de la lucha que enfrentan esos niños y sus familias lo haya abrumado por completo. En cualquier caso, su llanto en vivo se convirtió en un símbolo de solidaridad y humanidad. Ahora, mientras reflexionamos sobre este acontecimiento, también es importante considerar el impacto que esto tiene.
En una era de redes sociales y constante exposición mediática, un momento de vulnerabilidad como este puede ser visto de diferentes maneras. Algunos lo interpretarán como una señal de debilidad, mientras que otros, la mayoría, lo verán como una muestra de autenticidad y empatía. Y creo firmemente que en nuestro mundo necesitamos más de esa autenticidad, más de esa conexión humana. El hecho de que Kerem Bürsin haya llorado en vivo, y que esa noticia haya sorprendido a muchos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias emociones y sobre la importancia de mostrar nuestra humanidad. A menudo nos escondemos detrás de una fachada de fortaleza, temiendo ser juzgados. Pero momentos como este nos demuestran que la vulnerabilidad puede ser hermosa y poderosa. Este incidente también pone de relieve la importancia del trabajo benéfico y la concienciación sobre temas importantes como la lucha contra el cáncer infantil. Si el llanto de Kerem Bürsin ayuda a atraer más atención y apoyo a estas causas, entonces, en cierto sentido, ese momento emotivo tuvo un propósito aún mayor. Así que, para recapitular, Kerem Bürsin, el carismático actor turco, fue visto llorando en vivo durante un evento público. La noticia ha sorprendido a muchos, pero tras una investigación y el análisis de los reportes, todo apunta a que su conmovedora reacción se debió a un profundo impacto emocional provocado por historias relacionadas con niños que luchan contra el cáncer. Este evento no solo ha generado debate, sino también un gran apoyo y admiración hacia el actor por su autenticidad y empatía. Su llanto nos recuerda la humanidad que todos compartimos y la importancia de conectar con las realidades difíciles que enfrentan muchas personas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que me hayan acompañado en este análisis de la noticia que ha dejado a tantos sorprendidos. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que es importante que las figuras públicas muestren su vulnerabilidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.